Bienvenidos al tercer capítulo ya de la segunda temporada de su podcast Daruma Tuerto. Tercero, papá. Y como siempre, un placer tener en los micrófonos el pastor, el líder de culto, Ricky Daruma. Gracias, mis amados seguidores. Y su servidor, un tal Sepúlveda. Antes de comenzar, recuerden que pueden sumarse a nuestro proyecto en patreon.com/Daruma Tuerto. De antemano les agradecemos mucho su dádiva y su diezmo, papá. Es cierto, la verdad saben que bien se recibe lo que nos den. Se les agradece muchísimo y no es a huevo. Y el tema del día de hoy es misiones de Shaddai, los plátanos de Dios. Suena interesante. Los plátanos divinos de este señor. Pues ahora sí, vámonos con esto que es Daruma Tuerto. En el estado mexicano de Chiapas se tienen testimonios de que a inicios de la década de los 90s, qué bonitos años, hermosos años, Cuando la corrección política no era tema. No, claro, y la inflación no era de más del 200%. Sí, claro. Cuando ibas a la tienda con 1,000 pesitos, ¿te acuerdas? A principios, después con los 2 pesos, o 3 pesos. Sí, una coca costaba 50 centavos. Pero bueno, en esa época donde la gente de color se le llamaba de otra manera, no pasaba nada. A la comunidad LGBTQ y más, ¿cómo se les decía? Como el pabellón ese de Lecumberri, ¿no? Y no pasaba nada, no te censuraban. Sí, a los niños con síndrome de Down también se les llamaba como gente de aquel país que está al norte de China, por supuesto. Pero bueno. Bueno, pues en aquellos gloriosísimos 90s se comenzó a gestar alrededor de una iglesia cristiana un culto, por supuesto un culto coercitivo, llamado Shaddai. ¿Cómo a qué te suena, güey, Shaddai? No sé. No era más que un pinche círculo de explotación humana, a manera de esclavitud. En Chiapas, alguien se empezó a pasar de lanza con la gente y te voy a contar cómo sucedió. Bueno, es que tenemos ya el antecedente de que siempre en las comunidades los más marginados, los más ignorantes. Sí, se aprovechan de ellos, sí. Hay una correlación bien curiosa entre la gente con menor grado de estudios y el grado de religiosidad que tiene, güey. Pero bueno. Una secta organizada como cualquier otra iglesia cristiana, güey. De estas genéricas, cristianos a secas, que mantiene una estructura coercitiva sobre sus clientes, llamémoslo así. Quieran o no, son sus pinches clientes, ¿va? A los que normalmente pues, solo se les causa un daño psicológico mediante el adoctrinamiento y claro, pues, daño patrimonial mediante la imposición del diezmo y demás cosas, ¿no? Pues esta secta comenzó a exigirles más y más a sus adeptos, hasta llegar al punto de esclavizarlos, cabrón. En los plantíos de plátano, propiedad del pastor, güey. Los plátanos de Dios. Esta secta fue originalmente liderada por su fundador, el pastor Daniel López Toledo, quien fue encarcelado en el año 2011 por el delito de trata de personas. Ay, qué bueno. Y se tardaron muchísimo, o sea, 2011 y 20 comenzó años. En los 90s, ajá. Estuvo más de 20 años, de hecho. O sea, hacían registros de los 90s, pero parece que comenzó antes. Sí, este cabrón se pasó de lanza, pero bueno. Inicialmente, las víctimas de esta secta eran embaucadas con la promesa de que se les otorgarían terrenos para cultivar y así pues tener una mejor calidad de vida, ¿no? O sea, es lógico, la gente llega hoy, pues me van a echar la mano, está bien, ¿no? O sea, ellos esperaban ser una especie de comuna y acababan siendo explotados. Exactamente, y terminaron siendo esclavizados, güey. El principal espacio en el que esta secta se desenvolvió era el ejido llamado la Congregación Reforma, donde López Toledo solía encerrar a sus feligreses y contar con su totalmente, o sea, los aislaba, los dejaba fuera del contacto con el exterior. Sí, pues es el método que hemos visto de todas las sectas, cultos, ¿no? Exactamente, güey. Una vez que los miembros se unían a la secta, pues rápidamente su vida religiosa se unía a la del trabajo forzado. Es decir, se enmascaraban como una simple condición
para poder permanecer en el lugar. O sea, básicamente págame tu renta trabajando, güey. Sí, revivieron el concepto de las tiendas de raya. Exactamente, güey. De inmediato, pues las mujeres eran separadas de sus hombres para realizar las encomiendas pues propias de su género, ¿no? Como puede ser la explotación sexual. Ah, qué horror. Sí, yo cuando leí esto dije, bueno, las ponían a cocinar, las ponían a limpiar. No, güey. Las llevaban a campos de concentración donde eran prostituidas, güey. Desde los 12 hasta los X edad, ¿eh? Mientras que los hombres cumplían jornadas laborales de hasta 12 horas por una paga de $1.70 la hora. Por otro lado, los más jóvenes también eran incluidos en tales actividades, privándolos del acceso a la educación y privilegiando su trabajo en la plantación de López Toledo. O sea, los chavitos también los ponían a chambear y los descuartaban la educación. Para convencer a las personas de que los niños no asistieran a la escuela, se utilizaban argumentos de corte religioso. Es decir, asistir al colegio podría ser peligroso, puesto que los niños estarían expuestos a todo tipo de tentaciones. O conocimiento. Básicamente, güey. En cambio, permanecer en las inmediaciones del ejido no solo no los podrían exponer, sino que, pues, además de que sus horas de trabajo serían retribuidas con 2 pesotes por hora, papá. 24 barotes el día. Échale. En otras palabras, en promedio ganaban más que los adultos. Sí. Eso era un gran aliciente para los adultos de que sus hijos también trabajaran. Mi hijo va a ganar 30 centavos más por hora que yo. Pues como suele ocurrir en las sectas, el principal elemento para asegurar que los feligreses permanezcan a pesar de las falsas promesas y la explotación, pues es la simple coerción. En este caso, en el predio existía un oficial que tenía la orden de golpear a aquellos que no cumplieran con las actividades designadas. Del mismo modo, el encierro y el aislamiento de todos los miembros de la misión de Shaddai imposibilitaba su salida. O sea, tenían ahí a la SS también. Uy, me recuerda mucho, es que muchos cabrones hacen esto, güey. Me recuerda a The Creek, ya hablaremos de ellos, de Estados Unidos, pero Warren Jeff creó un grupo llamado la Policía de Dios, güey, para que no salieran de The Creek. Y esos cabrones estaban armados y golpeaban y tenían todo el poder ahí del pastor sobre la gente, güey. Sí, también Adolfo. Sí, ya sé, güey. Bueno, para quien nos ve y nos escucha, tengo 2 dedos abajo de mi nariz. Bigotito. Don Bigote de Chaplin. Pero bueno, a pesar de la detención del pastor López Toledo en 2011, el plantío platanero continuó su operación bajo el mismo modelo de esclavitud coercitiva. Sin embargo, no existían denuncias directamente de las víctimas. ¿Cómo iban a denunciar si no podían salir? Sí, está cañón, ¿eh? En 2017 se atendió una denuncia interpuesta ante la Fiscalía del Estado de Chiapas, en la que una mujer denunciaba que sus 4 hijos se encontraban secuestrados, trabajando a manera de esclavos en la plantación platanera. Sin embargo, cuando las autoridades acudieron al predio mencionado, se entrevistó a gran parte de los trabajadores del lugar, incluyendo los 4 muchachos, y todos dijeron que estaban ahí por voluntad propia, bajo ningún tipo de presión. Sí, lo mismo que pasó con la iglesia esta de Guadalajara, que lo mismo, la investigación de la policía los llevó hasta ahí y nadie dijo nada. Pero no menciones su nombre, porque gracias a ellos tragamos, ¿te acuerdas? Sí, gracias a ellos tragamos, sí. Sí, señora de YouTube. Señora de YouTube, gracias a ustedes tragamos. Sí, ¿verdad? Sí, o sea, les tiene tan lavado el cerebro que... La gente ya dice, no, pues está bien, yo estoy aquí porque quiero. Pero bueno, el adoctrinamiento coercitivo ha sido tan fuerte en estas personas que ni siquiera ellos están conscientes de que son víctimas. Tal y como pasa con la mayoría de los cultos, en donde un líder te arranca tu dinero mediante técnicas de convencimiento, en donde son otras las víctimas las que ayudan a que esto suceda. ¿Te das cuenta? O sea, cómo llegan así como en grupos y quien llevó a ese grupo los convence, les lava el coco. O sea, yo he escuchado muchas veces el argumento de iglesias cristianas donde dicen, no, es que ¿sabes qué?
Dios te multiplica todo lo que tú le das. Oye, pero yo no le estoy dando mi dinero a Dios, ¿no? Se lo estoy dando a ese hijo de puta llamado pastor. Sí. No, pero es que mira, tienes que vivirlo. Esa es la frase, tienes que vivirlo. Vas a ver cómo se te multiplica. Y hay gente que me ha dicho, oye, es que yo comencé a dar mi diezmo y me empezó a ir mejor económicamente. Te lo juro, y no voy a decir nombres, no voy a quemar a mis fuentes aquí, pero no, están de la chingada, güey, ¿eh? Neta que en la mente sí se les ha metido muy cabrón. Y eso mezclado con el sesgo de confirmación y otros efectos psicológicos de la gente que pues, creen que es cierto, ¿no? Pero mira, vamos a dejarla hasta aquí. ¿Tienes algo más que comentar sobre los plátanos de Dios? No, ya vámonos con el dato. Vamos con el dato. Este es el dato más turbador de la semana. Durante el año 2014 fueron detenidos 2 de los hijos de López Toledo por el delito de lenocinio, en perjuicio de 38 mujeres chiapanecas, entre las que se encontraban 25 menores de edad. Solo permanecieron 2 meses en prisión antes de ser liberados, ya que ninguna de las víctimas quiso rendir declaración ante las autoridades. Que no, así de amenazadas han de haber estado. ¿Qué será esas personas ahorita? Qué horror. Terrible. Esto fue el dato más turbador de la semana. Recuerden que todos nuestros capítulos están disponibles en YouTube y Spotify, en donde nos encuentran como Daruma Tuerto. También recuerden suscribirse y activar las notificaciones. En Facebook, Instagram y TikTok nos encuentran como Daruma Tuerto el podcast. En Twitter, y ahí ojito porque nos encuentran como Daruma-tuerto. No olviden visitar darumatuerto.com, en donde encontrarán más información en el blog, la tienda de souvenirs y muchas cosas más. Y por favor, no olviden que pueden dar su diezmo en patreon.com/darumatuerto, donde encontrarán cosas divertidas e interesantes. Y yo sé cuánto ganan, Dios sabe cuánto ganan. El 10% es para nosotros, yo se lo voy a dar a Dios. 10% de lo que ganan, ya saben. Y si no, pues échenle 5 pesitos nomás, no pasa nada. Esto fue Daruma Tuerto, hasta la próxima.